amanecer del 29 de mayo de 1453 llegó no con esperanza, sino con el sonido de madera astillándose y los gritos de mujeres que sabían que sus vidas estaban a punto de terminar no a través de la muerte, sino a través de algo mucho más calculado, mucho más cruel. En los corredores del sótano del convento de la Gracia Divina en Constantinopla, la hermana Elena se arrodilló sobre piedra fría, sus dedos envueltos alrededor de cuentas de oración tan apretadamente que dejaron marcas en su carne. Tenía 17 años. En menos de 3 horas, su nombre sería borrado de la existencia. Su fe sería sistemáticamente desmantelada. Su cuerpo se convertiría en propiedad, y el imperio que conquistó su ciudad había perfeccionado la maquinaria para asegurar que mujeres como ella no solo perdieran su libertad, perdieran la capacidad misma de recordar quiénes habían sido antes. Esta no es una historia sobre guerra, es una historia sobre la industrialización de la destrucción de identidad, sobre cómo el Imperio Otomano desarrolló el sistema más sofisticado de conversión forzada jamás documentado, sobre cómo entendieron algo que los hacía mucho más aterradores que cualquier ejército, que romper el cuerpo de una persona es temporal, pero romper su sentido del yo es para siempre. Y la hermana Elena, pronto a ser despojada, incluso de ese nombre, estaba a punto de convertirse en otro punto de datos, en una máquina que había estado funcionando sin problemas. Durante décadas, el humo de los edificios en llamas se filtraba a través de las paredes de piedra, mezclándose con el incienso que había ardido en esta capilla durante siglos. Los labios de Elena se movían en oración, pero su mente estaba en otro lugar, reproduciendo las advertencias que habían venido de refugiados que habían escapado de otras ciudades conquistadas. Hablaban de monjas que desaparecían, de mujeres que regresaban a sus familias años después, pero no podían recordar sus nombres de bautismo, de un sistema tan metódico que los otomanos llevaban registros rastreando cada etapa de transformación. Pero lo que los refugiados nunca explicaron, lo que tal vez no pudieron articular, fue cómo la crueldad no estaba en la violencia, estaba en la paciencia. Cuando los arietes finalmente atravesaron las puertas del convento, Elena esperaba caos, esperaba brutalidad. Lo que obtuvo en cambio fue burocracia. El comandante Genízaro que entró no llevaba ningún arma en sus manos. Llevaba un pergamino. Su nombre fue registrado en los archivos otomanos como Hassan Bey, un hombre entrenado no solo en guerra, sino en la logística del borrado cultural. No gritó, simplemente instruyó a las 49 monjas a formar una línea. Su voz era calmada, casi gentil. Esa gentileza, Elena entendería después, fue la primera arma. Fueron categorizadas como inventario. Las mujeres mayores de 45 recibieron una marca negra en sus muñecas, designadas para trabajo doméstico. Las mujeres entre 30 y 45 recibieron una marca azul, se convertirían en instructoras culturales, enseñando a aristócratas griegas capturadas cómo comportarse en hogares otomanos. Pero la tercera categoría, la que hizo que la sangre de Elena se congelara, fue marcada en tinta carmesí. Mujeres menores de 25, consideradas óptimas para lo que los registros llamaban integración completa. Elena recibió la marca carmesí, pero también recibió algo más, una pequeña media luna dorada estampada junto a ella. Solo 9 de las 49 mujeres recibieron esta designación secundaria. Significaba que no iba al hogar de un general o a la propiedad de un gobernador provincial. Iba directamente al harén imperial del sultán Mehmed mismo. La caminata desde el convento hasta el complejo del palacio de Topkapi tomó 6 horas. Aunque la distancia era apenas 2 kilómetros, las calles estaban atascadas con escombros, con cuerpos, con la evidencia física de una civilización terminante. Elena caminó en cadenas, pero no del tipo que corta la carne. Estas estaban diseñadas para permitir movimiento mientras prevenían el escape, conectadas en las muñecas, por una longitud de hierro que les permitía caminar en formación, pero hacía imposible la huida individual. Junto a ella, otra joven monja llamada Sofía lloraba incontrolablemente. Detrás de ellas, una de 20 años llamada María cantaba himnos bajo su aliento, desafiante incluso en su terror. Elena no dijo nada.
Estaba tratando de memorizar la oración que había dado significado a su vida, tratando de grabarla en su mente tan profundamente que lo que viniera después no pudiera borrarla. No tenía idea de que la memorización era exactamente lo que el sistema estaba diseñado para derrotar. Llegaron a Topkapi cuando el sol subía más alto, convirtiendo el Bósforo en oro, líquido, una belleza tan obscena contra el telón de fondo de sus circunstancias que Helena se sintió nauseabunda. No fueron llevadas al palacio principal. Fueron conducidas a una estructura separada en los jardines interiores, un edificio al que los registros otomanos se referían como las cámaras de preparación. Lo que sucedió en esas cámaras durante los siguientes 4 meses fue documentado, con precisión perturbadora, por un escriba otomano llamado Yusuf ibn Ali, cuyos diarios fueron descubiertos. En los archivos de Topkapi en 1973, sus entradas se leen como informes médicos, clínicos y detallados, rastreando cada etapa de lo que él llamaba refinamiento cultural. Etapa 1, completa desorientación sensorial. Helena fue colocada en una habitación sin ventanas iluminada por una sola lámpara de aceite que ardía continuamente, eliminando cualquier sentido de día o noche. No se le permitió hablar con las otras monjas. No se le permitió rezar en voz alta. Cuando lo intentó, durante la primera semana, un guardia simplemente se paró fuera de su puerta y esperó, sin castigo, sin violencia, solo observación paciente y silenciosa hasta que se detuvo. El aislamiento no fue diseñado para romperla. Fue diseñado para hacer que su mente desesperara por cualquier conexión humana, tan desesperada que cuando la educación comenzara, se aferraría a sus instructores como salvavidas. Se negó a comer durante los primeros 9 días, convencida de que la comida estaba drogada. Para el día 12 estaba tan débil que no podía pararse sin asistencia. Solo entonces comenzó a comer. Y con la comida vino la lenta y escalofriante comprensión de que la inanición era un lujo que no podía permitirse. La supervivencia requería cooperación. Y la cooperación, estaba aprendiendo, era el primer paso hacia la complicidad. Etapa 2. Colonización lingüística. 2 veces al día, durante 4 horas cada sesión, llegaba un instructor de idiomas. Su nombre era Kemal Efendi y hablaba griego con fluidez, una elección deliberada. Nunca amenazó a Helena, nunca levantó su voz. Simplemente repetía frases en turco y esperaba. Cuando ella permanecía en silencio, no la castigaba. Solo extendía la lección. 4 horas se convertían en 6, 6 se convertían en 8. Eventualmente, ella habló, no porque quisiera, sino porque el silencio se había vuelto más agotador que la sumisión. Pero las lecciones de idioma no eran solo sobre turco, eran sobre reconfigurar el pensamiento mismo. Kemal le enseñó frases específicas que necesitaría, cómo dirigirse al sultán, cómo expresar devoción en términos islámicos, cómo distanciarse verbalmente de su pasado cristiano. La gramática de la sumisión, taladrada en sus vías neuronales a través de pura repetición. La hermana María, la que había cantado himnos durante su marcha al palacio, se negó a participar durante 43 días. Los otomanos no la golpearon. Simplemente dejaron de permitirle cualquier contacto humano. Ningún guardia le habló. Nadie entró en su celda excepto para dejar comida. Durante 43 días existió en confinamiento solitario absoluto. Cuando Helena vio a María de nuevo durante una sesión de baño comunal, uno de los raros momentos en que las monjas estaban juntas, los ojos de María habían cambiado. El desafío había desaparecido. En su lugar había algo peor, vacío. Había aprendido que la resistencia no traía martirio, traía borrado. Helena se dio cuenta de algo esa noche que la perseguiría por el resto de su vida. El sistema no necesitaba matarlas, solo necesitaba esperar. Etapa 3. La conversión forzada. Un imán llamado Hassan Dede visitaba a Helena diariamente, comenzando en su 7ª semana de cautiverio. No argumentaba teología. No trataba de convencerla de que el Islam era verdadero. Simplemente presentaba 2 caminos: pronunciar la shahada y ser elevada a una posición de comodidad relativa, o permanecer en limbo indefinidamente. La alternativa nunca fue declarada explícitamente, pero los guardias susurraban sobre ello, sobre lo que les pasaba a las mujeres que resultaban demasiado difíciles para el harén imperial.
sobre burdeles militares en las fronteras del imperio, sobre campos de trabajo donde la expectativa de vida se medía en meses. Si estos destinos eran reales o armas psicológicas no importaba. El miedo que generaban era igualmente efectivo. Sofía se rompió primero, en el día 41. Elena se enteró por una de las mujeres, senior del harén que supervisaba su preparación, una serbia llamada Fátima que había sido capturada 15 años antes, durante la conquista de Belgrado. Fátima describió la conversión de Sofía con algo parecido a orgullo, como si acabara de graduar a una estudiante particularmente difícil. Elena resistió durante 94 días. Luego, en una noche, cuando le dijeron que el sultán había preguntado personalmente sobre la monja de ojos verdes que todavía resiste, le dieron un ultimátum: convertirse voluntariamente y entrar al harén imperial con dignidad o ser declarada inadecuada y transferida al hogar de un gobernador fronterizo en el este de Anatolia, donde se sabía que las condiciones eran brutales. Pasó toda esa noche de rodillas sobre el suelo de piedra, rezando con una intensidad que se sentía como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Rogó a la Virgen María por una señal, por permiso para morir en lugar de someterse, por cualquier indicación de lo que Dios quería de ella. No llegó ninguna señal, solo el amanecer y con él el regreso del imán. Cuando Elena pronunció las palabras: «Testifico que no hay más Dios que Dios, y Mahoma es su mensajero», su voz fue apenas un susurro, pero las pronunció. El imán sonrió, tomó sus manos en las suyas y la felicitó por su sabiduría. Le dieron un nombre nuevo inmediatamente. Aishe significaba viva en árabe. Nunca se había sentido más muerta. Etapa 4. La transformación final. Si las etapas anteriores eran sobre romper la identidad, esta etapa era sobre reemplazarla con algo completamente diferente. Aishe ya no se le permitía pensar en sí misma como Elena, fue transferida a la sección del harén reservada para nuevas adquisiciones. Su educación ahora se enfocaba en algo que hacía que todo lo anterior pareciera casi misericordioso. Entrenamiento en las artes del harén. Las instructoras eran otras excristianas. Mujeres como Miriam Hatun, una noble griega capturada 8 años antes, que ahora enseñaba a las nuevas chicas cómo vestirse, cómo aplicar cosméticos, cómo moverse, de maneras que atraerían la atención del sultán. Miriam era meticulosa hasta el punto de la crueldad, porque entendía que cualquier fallo de sus estudiantes se reflejaba en ella. Pero la parte más devastadora del entrenamiento fue lo que vino después: instrucción explícita en intimidad física. Aishe, quien había tomado votos de castidad a los 14, quien había dedicado su vida al servicio virginal a Cristo, ahora estaba siendo enseñada técnicas de seducción a través de manuales ilustrados, a través de descripciones verbales tan gráficas que la hacían disociarse, a través de demostraciones usando accesorios que la hacían querer vomitar. Las instructoras eran pacientes. Entendían que la vergüenza era parte del proceso. Esperaban a que pasara, a que el agotamiento se instalara, a que las chicas se dieran cuenta de que resistir esta lección particular era tan fútil como resistir las otras. Aishe sobrevivió separando su mente de su cuerpo. Mientras su cuerpo aprendía lo que se le enseñaba, su mente se retiraba a un lugar donde la hermana Elena todavía existía, todavía rezaba, todavía creía que Dios veía lo que estaba sucediendo y de alguna manera, eventualmente, lo haría correcto. Pero incluso ese refugio se estaba volviendo más difícil de acceder. En el día 119 de su cautiverio, Aishe fue preparada para su presentación formal al sultán Mehmed. Tomó un día entero. Su cabello, que había crecido significativamente durante sus meses de cautiverio, fue lavado con aceites que la hicieron sentir náuseas. Luego peinado en rizos elaborados tejidos con perlas. Su piel fue frotada y aceitada hasta que brilló. Fue vestida en seda tan transparente que podía ver el contorno de su cuerpo a través de ella, una prenda que la hacía sentir más expuesta que la desnudez. Cuando finalmente fue conducida a las cámaras privadas del sultán, sus piernas temblaban tan violentamente que Miriam Hatun tuvo que sostenerla para mantenerla erguida. Mehmed tenía 23 años, solo 4 años mayor que Aishe.
Se sentó en un diván bajo, vestido simplemente pero costosamente, y la observó entrar con ojos que parecían analizarla como un rompecabezas a resolver. Le habló en griego, un detalle que la sorprendió, hasta que recordó que había sido educado por tutores griegos. «Me dicen que eras una monja», dijo, su tono curioso más que burlón, «que resististe la conversión más que la mayoría. ¿Por qué finalmente aceptaste?» Aishe había sido instruida para bajar su mirada, para hablar con humildad, pero las palabras que salieron no fueron las que había ensayado. «¿Por qué no tuve opción, mi señor?», susurró. Esperaba ira, castigo. En cambio, Mehmet rió, no cruelmente, sino con algo parecido al reconocimiento. «Honestidad», dijo, «eso es raro aquí. Tal vez te hará interesante por más tiempo que las otras. Lo que sucedió en esa cámara durante las horas que siguieron no puede describirse sin violar la dignidad que Aishe merece, incluso en retrospectiva. Cuando finalmente fue escoltada, de regreso a sus habitaciones en las primeras horas de la mañana, caminaba como si cada paso requiriera esfuerzo consciente, su mirada fija en la nada, su mente en algún lugar muy lejos de su cuerpo. Los siguientes 2 años se difuminaron en una rutina que se sentía menos como vivir y más como existir, a través de la repetición. Aishe era convocada a las cámaras del sultán aproximadamente 2 veces por mes. Aprendió a disociarse durante estos encuentros, a dejar que su cuerpo estuviera presente mientras su mente se retiraba a recuerdos del convento, recuerdos que se estaban volviendo más nebulosos con cada semana que pasaba. El harén tenía su propia jerarquía brutal. Las concubinas que quedaban embarazadas con hijos varones ascendían en estatus. Las que no permanecían en competencia perpetua, formando alianzas que se disolvían tan rápido como se formaban, compitiendo por el favor del sultán de maneras que hacían que Aishe se sintiera enferma de autodesprecio, incluso mientras participaba. Nunca quedó embarazada, algo que atribuía en sus oraciones, privadas a la protección de la Virgen María, una esperanza desesperada de que algún fragmento de su antigua fe todavía importaba a los ojos de Dios. La hermana María, ahora llamada Hafsa, sí quedó embarazada en su 6º mes en el harén. Perdió al niño en su 4º mes de gestación bajo circunstancias que los registros describen vagamente como enfermedad, pero que las otras concubinas susurraban podría haber sido veneno de una rival celosa. Después de esa pérdida, María nunca fue convocada a las cámaras del sultán de nuevo. Se convirtió en una de las mujeres invisibles del harén, envejeciendo silenciosamente en los márgenes, realizando tareas menores, su futuro reducido a esperar la muerte. La crueldad más devastadora del sistema se reveló en 1456, 3 años después de la captura de Aishe. Fue asignada como instructora para un nuevo grupo de monjas, capturadas, 8 mujeres tomadas, durante la conquista de Atenas, con edades que iban de 16 a 26 años, cuando Aishe las vio por primera vez, sus hábitos siendo cortados de sus cuerpos, el terror crudo en sus rostros. Se vio a sí misma 3 años antes. Se le ordenó enseñarles turco, explicar las expectativas del harén, convencerlas de que la conversión era inevitable y que la resistencia solo prolongaría el sufrimiento. Y lo hizo. Dios la perdone, lo hizo. Una de las nuevas monjas, una chica llamada Irene, le preguntó durante una lección privada: «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes ayudarlos a destruirnos cuando fuiste destruida de la misma manera?» Aishe no tuvo respuesta. Se quedó congelada, las palabras atrapadas en su garganta, y luego salió de la habitación sin explicación, dejando a Irene sola con una pregunta que no tenía buena respuesta. Los años que siguieron se disolvieron en supervivencia monótona. Aishe, ahora acercándose a sus finales 20, ya no estaba entre las concubinas más jóvenes o atractivas. El sultán la convocaba cada vez menos frecuentemente, hasta que eventualmente las convocatorias cesaron por completo. Fue reasignada como instructora permanente, su papel en el ciclo de victimización, ahora institucionalizado. En 1460, 7 años después de su captura, un nuevo grupo de cautivas llegó al harén. Estas no eran monjas, eran esposas e hijas de nobles bizantinos que habían participado en una rebelión fallida en Morea. Entre ellas había una mujer de mediados de 50, a quien
Aishe reconoció inmediatamente. Era Madre Teodora, la abadesa del convento de la Gracia Divina, la mujer que había tratado de prepararlas en esa noche final antes de que Constantinopla cayera. Cuando sus ojos se encontraron, Aishe vio algo que la destruyó más que cualquier cosa que hubiera soportado en 7 años: decepción. Madre Teodora la miró en su ropa de harén, con su nombre otomano, en su papel como instructora en el sistema que las había destruido a ambas, y en esa mirada Aishe vio el juicio que más temía. Esa noche, por primera vez en años, Aishe rezó el rosario en latín. Susurró cada palabra, arriesgando castigo si era descubierta, pero no fue descubierta. Sin embargo, la oración no trajo paz. Se sentía como recitar palabras en un idioma que había olvidado cómo hablar verdaderamente. Madre Teodora no sobrevivió mucho tiempo en el harén. Era demasiado vieja para ser considerada útil como concubina, y su resistencia a la conversión fue absoluta de una manera que ni siquiera el aislamiento prolongado pudo romper. Fue transferida a trabajo de lavandería, donde las condiciones eran brutales. 6 meses después de su llegada, murió de neumonía, según registros oficiales, aunque las otras mujeres del harén susurraban que había dejado de comer semanas antes de su muerte. A Aishe no se le permitió ver el cuerpo antes de que fuera enterrado en una fosa, común fuera de las murallas del palacio, donde sirvientes y esclavos sin valor eran desechados sin ceremonia. Pero en la noche en que recibió noticias de la muerte de Madre Teodora, encontró un pedazo de tela blanca de una de sus viejas túnicas, lo cortó en un pequeño rectángulo y lo escondió bajo su almohada. Era lo más cercano a un símbolo cristiano que se atrevía a guardar. En 1468, 15 años después de la caída de Constantinopla, el sultán Mehmed lanzó una nueva campaña militar en Anatolia. Mientras estuvo ausente, un brote de peste bubónica barrió Constantinopla, ahora renombrada Estambul. El harén, con su población densa y condiciones relativamente confinadas, fue particularmente afectado. Aishe contrajo la enfermedad en julio de ese año. No había tratamiento efectivo. Aquellos que enfermaban eran aislados en una sección separada del complejo para prevenir más contagio. Aishe pasó sus días finales en una habitación pequeña sin ventanas, similar a aquella donde su transformación había comenzado 15 años antes, delirante con fiebre. Según un sirviente que la atendió y cuyo testimonio fue registrado años después, hablaba en griego, en latín, llamaba a su madre, rogaba el perdón de Dios, susurraba oraciones cristianas que no había pronunciado en voz alta en años. En su último día consciente, pidió algo que sorprendió al sirviente. Solicitó el pequeño pedazo de tela blanca que había escondido. Cuando le fue traído, lo presionó contra su pecho, cerró sus ojos verdes que habían perdido su brillo hace mucho tiempo, y susurró algo en latín que el sirviente no entendió, pero registró fonéticamente. Mater Dei, memento me. Madre de Dios, acuérdate de mí. Aishe, quien había sido la hermana Helena, quien había sido forzada a convertirse en alguien que nunca eligió ser, murió en las primeras horas del 3 de agosto de 1468, a la edad de 35 años. Su muerte fue registrada en los libros administrativos del harén con una sola línea. Aishe, concubina de rango menor, fallecida de peste, enterrada según costumbre. No hubo ceremonia, no hubo luto. Su cuerpo fue envuelto en lino simple y enterrado en la misma fosa común donde Madre Teodora había sido depositada años antes. Pero la historia de Helena no es única. Ella fue parte de un sistema que procesó literalmente miles de mujeres cristianas durante el siglo XV. Los registros administrativos otomanos que sobreviven en los archivos de Topkapi muestran que entre 3 y 1500, aproximadamente 3.700 monjas cristianas fueron capturadas en campañas militares y procesadas a través del sistema del harén. De estas, aproximadamente 78% fueron eventualmente convertidas al Islam, según registros de conversión mantenidos por imanes del palacio. El restante 22% fue redistribuido a otros roles, o en casos de resistencia extrema, terminaron en condiciones que los registros no describen con claridad. En 2003, arqueólogos turcos excavando los terrenos del viejo Palacio de Topkapi descubrieron una fosa común
conteniendo los restos de aproximadamente 240 mujeres, todas enterradas entre 1450 y 1470, según datación por carbono. Lo que hizo este descubrimiento particularmente significativo fue que muchas de las mujeres tenían pequeños objetos enterrados con ellas. Estos eran símbolos que habían mantenido escondidos durante sus vidas en el harén, símbolos de una fe que nunca habían abandonado completamente en sus corazones, incluso cuando sus bocas habían pronunciado palabras de conversión bajo coerción. El arqueólogo principal de la excavación, Dr. Ahmed Çelik, declaró en una entrevista para el Journal of Byzantine Studies: estos hallazgos sugieren que muchas de estas mujeres mantuvieron su identidad cristiana en secreto hasta sus muertes, a pesar de vivir durante décadas bajo el sistema otomano. Es un testimonio de resistencia espiritual que los registros oficiales nunca documentaron. El Imperio Otomano no fue único en sus prácticas de conversión forzada y asimilación de mujeres cautivas, pero fue único en la meticulosidad con la que documentó y sistematizó estos procesos. Esto era más que conquista militar. Era ingeniería social. Era el intento deliberado de borrar identidades enteras mientras se mantenía la ficción de conversión voluntaria. Las monjas cristianas representaban un objetivo particularmente valioso en este sistema porque su transformación tenía valor simbólico que trascendía al individuo. Eran novias de Cristo convertidas en concubinas del sultán. Era la sumisión del cristianismo bizantino al poder otomano hecha carne. Era un recordatorio constante para todos en el imperio de que nada era sagrado más allá del poder del sultán. Pero en esos pequeños objetos encontrados en la fosa, común en esos pedazos de tela con símbolos cristianos bordados en ellos, en esas piedras con letras griegas que mujeres como Helena escondieron durante años, hay evidencia de algo que ningún sistema, no importa cuán meticuloso o brutal, puede destruir completamente: la capacidad del espíritu humano para mantener un núcleo de identidad, incluso cuando todo lo externo ha sido forzado a cambiar. La hermana Helena murió como Aishe en los registros oficiales, pero murió susurrando oraciones en latín, con un pedazo de tela blanca presionado contra su corazón. En ese gesto final, reclamó algo de lo que había sido forzada a renunciar 15 años antes. Si esta historia te ha sacudido, necesito que me digas algo. Si hubiera sido Helena en esa noche cuando le dieron el ultimátum, convertirse o enfrentar un destino aún peor, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías aferrado a tu fe incluso si significaba transferencia brutal a la frontera? ¿O habrías hecho lo que ella hizo, pronunciado las palabras para sobrevivir e intentado mantener tu verdadero yo escondido en tu corazón? Porque genuinamente no sé si hay una respuesta correcta y necesito escuchar lo que piensas. Deja tus pensamientos honestos abajo, porque esto no es solo historia. Esta es una pregunta sobre de lo que todos somos, capaces cuando la supervivencia exige que traicionemos todo lo que creemos que somos.